En primer lugar, darle las gracias a los medios presentes en esta sala pues por asistir a esta convocatoria que hacíamos desde el Centro de Estudios Linarenses para presentar el número 11 de la revista Siete Esquinas. Un número que como siempre ya viene siendo habitual en las publicaciones de esta institución cultural ya en la ciudad, pues tiene como contenido destacado pues dos efemérides muy importantes que se están celebrando a lo largo de este 2017. Una es el centenario de la inauguración del Hospital de los Marqueses de Linares y otra es el proyecto de construcción de las primeras escuelas graduadas de las que tenemos constancia en nuestra ciudad. Para desgranar los contenidos de esta publicación me acompañan en la mesa esta mañana a mi derecha Jorge Andújar, que es vicedirector del centro y en este caso también miembro del Consejo de Redacción, y a mi izquierda Luis Rabaneda, que como todo el mundo sabe es gerente del CEL y director de la publicación que nos ocupa. Y yo sin más, aunque al final alguna cosa más diré, le paso la palabra a Jorge Andújar. Dentro de la programación que tenemos del Centro de Estudios Linarenses en cuanto a las publicaciones, pues presentamos hoy el número 11 de la revista Siete Esquinas. Como saben ustedes, nosotros publicamos dos revistas, una en torno a Linares y otra el Siete Esquinas. Por cierto, el Siete Esquinas tenemos una correlación, unas veces es un número monográfico, como fue el último, el número 10, que se dedicó a uno de los informes de Enrique Naranjo de la Garza, y ahora presentamos un misceláneo que está compuesto por 4 interesantes y extensos artículos, algunos de los cuales ya ha mencionado Macarena anteriormente. Como saben ustedes, hace no mucho tiempo el Centro de Estudios Linarenses celebró la jornada de cultura dedicado a la apertura del Hospital de los Marqueses de Linares. Como no podía ser menos, en este número de Siete Esquinas presentamos un artículo de Noelia Flores, no dedicado al hospital, pero sí al otro edificio emblemático de estos personajes, como fue el Palacio de Linares, existente en Madrid, como saben ustedes, en la Plaza Cibeles. Otro artículo que también se celebra, un centenario, que es la creación o la fundación del proyecto de la escuela graduada, cuyo autor es Natalio Camarero, que por asuntos personales no ha podido estar aquí presente hoy. Y hay otros dos artículos bastante interesantes, uno de Lorenzo Martín Aguilar sobre esta pequeña polémica que se puede abrir sobre el patronazgo bien de San Agustín o bien me he quedado en blanco del otro San Agustín o San Sebastián, efectivamente. Y por último, por Berenchón presenta otro artículo interesantísimo que es la creación del Concejo de Linares a finales del siglo XVII. Bueno, yo no quería hablar más porque a continuación va a tomar la palabra el director de la revista, Luis Rabaneda, que además estoy seguro que te podrá informar mucho más detalladamente que yo. Que tenemos aquí a una de las autoras que firman en esta revista, pues autora novel, que se estrena en Siete Esquinas, pero que a la sazón es documentalista del Centro de Estudios Linarenses, y quizás uno de los artículos con más peso documental sea, y voy a empezar por ese simplemente para enumerarlo, aunque yo creo que los datos que ella pueda aportar serán mucho más sustanciales y atractivos que lo que yo pueda decir. Empezando por ese artículo, por de Noelia Flores, pues nos encontramos con una sorpresa que el Archivo Histórico Municipal nos desveló.
fuente de sorpresa inagotable. Y es que tenemos parte de la documentación dentro de la sección del Patronato de los Marqueses de Linares, pues tenemos un conjunto documental muy interesante sobre el periodo constructivo del, creo recordar, del 72 al 90, ¿verdad, Noelia? 1862 a 1890, del Palacio de Linares, en la madrileña calle de Alcalá, y además relacionado con un grupo con una familia de afamados escultores italianos, los Nicoli, y además con una con un interés hecho efectivo por parte de José de Murga, del Marqués de Linares, de reforzar su influencia social y poder, son palabras de la autora, en la sociedad madrileña de la época, mostrando el alcance de todo su patrimonio con esa megaconstrucción que es el Palacio de Linares, del que no ahorró José de Murga, no ahorró ni escatimó un céntimo de peseta. Creo entender por lo que leí que incluso incorpora las novedades que se presentan pues en la Exposición Universal de Viena de 1873 en cuanto a la calefacción y a la ventilación del palacio, o hasta incluso los accesorios de baño los coge o se fija en el modelo que se presentó en la Exposición Universal de París de 1878. Es decir, un alarde no solo patrimonial, sino escultórico, pictórico y arquitectónico, como solo se podía permitir en aquella época José de Murga y Reolito. Respecto al otro centenario que estamos celebrando en la ciudad y al que hacía mención Jorge Andújar, el de la creación de las primeras escuelas graduadas, el proyecto de creación de primeras escuelas graduadas en 1917, pues el director del CEL, Natalio Camarero, ha hecho un interesantísimo, ha compuesto un interesantísimo trabajo de investigación sobre lo que supuso estos signos de modernidad que trascendieron no solamente no solamente llegaron a tener alcance dentro del concierto provincial, sino regional de la educación, de la enseñanza en Andalucía, y se dieron aquí en Linares. Hay correspondencia entre Julio Burel, que es un personaje a tener en cuenta en esta época, porque es gracias a su mediación, él por entonces es ministro de Instrucción Pública, y en la alcaldía está José María Yangua Jiménez, otro liberal con muy buena relación con Julio Burel. Y en la presidencia del Consejo de Ministros, José Canaleja, amigo personal de Corral y Mairá, el médico que tuvimos aquí, el higienista. Es decir, un póker de ases, como en alguna ocasión lo he calificado yo, que hacen que Linares tenga, en correspondencia entre Julio Burel y Yangua Jiménez, llegue a tener el mayor número de escuelas graduadas de toda España a principios del siglo XX. Pero no solamente eso, sino la Escuela de Capataces de Minas en 1910. Bueno, pues dos de los proyectos, de aquellos tres proyectos, se recogen ahora aquí, como es el del Grupo Colón, que es el que ilustra, aunque esta fotografía posterior al proyecto, es de los años 40-50 y anterior a la reforma de los años 60, y el grupo de las llamadas escuelas del paseo, grupo del paseo. Bueno, pues con una interesantísima documentación planimétrica que se encuentra en el archivo municipal, y de las características que este nuevo tipo de enseñanza incorpora, las escuelas graduadas que vienen a sustituir a las antiguas escuelas unitarias,
pues Natalio Camarero se acerca a este interesante efeméride de 1917, que es la creación de aquellas primeras escuelas. Francisco Belinchón Sarmiento pues se acerca también con un artículo de investigación a desvelar o aportar datos para uno de los episodios más oscuros que seguíamos teniendo en la historia de Linares, y es porque en 1686 Linares pierde la facultad que como villa realenga tenía desde Felipe II, pierde la facultad de nombrar a sus alcaldes ordinarios. Pues bueno, aunque de esto no celebramos efemérides ninguna, pero sí es cierto que está de actualidad, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Pues efectivamente, a partir de 1686 Linares pierde esa facultad y el rey directamente nombra corregidor hasta 1701. ¿Y por qué? Pues por malversación de fondos y caudales públicos. Por eso digo que no, es decir, no es solo ahora. Ya hace 4 siglos los regidores municipales tuvieron la tentación de meter la mano en la caja. Bueno, pues Paco Belinchón nos acerca a ese periodo más lejano de la historia de Linares, que hasta ahora, a través de las actas municipales que se conservan en el archivo histórico municipal y del archivo de Simancas, nos ofrece una plausible solución, una plausible hipótesis de por qué y como consecuencia de qué y hasta cuándo Linares perdió aquella facultad de villa independiente. Y por último, aunque es el primer artículo que abre por la sección en la que se encuadra, que abre la revista, pues Lorenzo Martínez Aguilar, consejero académico del CEL también, nos presenta, nos vuelve a traer un tema que suele de vez en cuando suele suscitar interés y no resuelto aún todavía, como otro gran tema que es el del nombre de Linares. Este es el del patronazgo, y además con aportación de nuevas fuentes documentales, pues el autor llega a concluir que efectivamente San Sebastián, que se celebra el 20 de enero, su onomástica se celebra el 20 de enero, es muy posible que fuese patrón de Linares, pero no solamente que lo fuese San Sebastián, sino que lo fuese también San Agustín. San Agustín, que hasta ahora pues hemos convenido que no llegó a ser patrón de Linares, sino de la feria de Linares, pues analiza de forma muy documentada los pros y contras para que uno y otro, y no uno u otro, sino los dos a la vez en determinado periodo histórico hayan sido verdaderamente patrones de Linares, tanto San Sebastián como San Agustín. Y ya le digo, algo más de 100 páginas, con una enorme profusión de fuentes documentales, de fotografías, de gráficos que vienen a componer esta última entrega, la número 11, después de 8 años ya de siete esquinas, y que pues a partir de hoy mismo estará ya disponible tanto para los socios del CEL como para la venta. Simplemente que la idea surgió de casualidad, la verdad, fue casi prácticamente anecdótico, porque me encontraba revisando una documentación del Palacio, como él bien ha dicho, una documentación de los marqueses, y aparecieron ciertas facturas y recibos relacionados con esta familia de escultores italianos de Madrid. Y me aventuré en averiguar un poquito, a ver si había algo documentado sobre ello referente al palacio. Y como no había nada, me di cuenta que no había nada documentado, pues me enfrasqué en el artículo de lleno. Porque por lo menos, aunque el Palacio de Linares es un edificio arquitectónico que está hoy día muy bien documentado, claro, sigue habiendo lagunas. Y encontrar aquí en el Archivo Histórico de Linares una prueba de ello y tan valiosa, pues aproveché la oportunidad.
ya que obviamente, como sabe Luis, también saben todos, tengo estudios en Historia del Arte y obviamente me sedujo la idea de poder hacer un estudio sobre estos escultores. Y poco más, no sé, sé que todo está en el artículo, que hablo del trabajo que hicieron para el Palacio, hablo un poquito de la familia, porque son varios personajes dentro de la familia, fueron escultores, también estuvieron dentro de política, bueno, en fin, cosas muy interesantes que espero que lean, que les guste y que, bueno, que ya está, que Luis prácticamente lo ha dicho todo. Así que espero que lo disfruten y bueno, poco más, muchas gracias.